Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Damos la bienvenida de parte de todo el equipo a cuantos nos están escuchando en Living es Radio Alicante. Hoy vamos a hablar con nuestros invitados de leyes buenas y de leyes malas. Es decir, hablaremos de esas leyes que no solucionan nada, pero nos perjudican día a día. Buen número de los que hacen esas leyes deformes desconocen el perjuicio que causan a las familias y niños que presumen de querer proteger. Por otro lado, poco sabemos que hay personas que logran encontrar tiempo para poner a los legisladores frente a sus fallos y enfrentarlos con los casos en los que sus leyes causan dolor, alteran la convivencia y nuestra salud mental. Tenemos con nosotros en la sala de grabación a dos significadas personas que saben mucho de lo que hablamos. Damos la bienvenida a Asun Núñez de la Asociación Hablamos Español y a José Tomás de la Asociación Idiomas y Educación. Buenos días a ambos. Muy buenos días. Queremos que nos expliquéis el problema que supone que los niños y adolescentes no puedan estudiar en español en buen número de colegios en España. ¿Cuál es la situación del idioma castellano como lengua vehicular en los colegios? Asun, si quieres empezar. Vale, pues si queréis empiece yo, os comento. A ver, desde que sale la ley del plurilingüismo, en febrero del 2018, aunque nos dicen que la ley implica el 25% de asignaturas en valenciano, el 25% en español y el 15% como mínimo en inglés, se le da la potestad a los centros educativos de llegar hasta el 100%, subiendo los porcentajes de las lenguas como cada centro considere. Realmente el objetivo de la ley es dejar el español al 25%, siendo el valenciano el que lleve mayor porcentaje en todos los centros educativos. Para más gravedad, hay centros que se acogen a un plan experimental en infantil, donde a los alumnos se les da solamente el 90% en valenciano y el 10% en inglés. En nuestra página web de Hablamos Español pueden ver un informe que hemos recabado algunos voluntarios donde se ven todos los porcentajes de los centros educativos en la Comunidad Valenciana. ¿Qué significa esto? Que mientras que hay niños que están estudiando en su lengua materna, que es el valenciano, hay otros niños a los que se les está privando de este derecho. En el caso de los de infantil, nos parece más sangrante porque estos niños no aprenden ni a leer ni a escribir ninguna hora de español desde que tienen esa etapa de infantil en los centros que han elegido este plan experimental. Es algo bastante llamativo que un niño de España no pueda estudiar español en su propio país, un idioma común y que nos pertenece a todos los españoles. Y todo esto se justifica bajo el fomento de la lengua valenciana o de la catalana, en este caso, porque en muchos centros se nos quejan las padres y madres que contactan con Hablamos Español, que ni siquiera es valenciano, es catalán. Pero quiero decir, el fomento de una lengua, que es una riqueza cultural, no se puede justificar para robarle el derecho a las personas que tienen a comunicarse en la lengua que tienen como lengua materna. Entonces, la situación pues cada vez es más sangrante, cada vez va a peor, porque ya hemos pasado esos primeros 4 años de los proyectos lingüísticos y se han renovado. Incluso nuestro informe se ha quedado desfasado porque esa renovación de los planes lingüísticos ha quedado obsoleta. Ya con la nueva renovación de los planes lingüísticos, algunos centros han aumentado los porcentajes. Entonces, digamos que nuestro informe de hace año y medio, ahora ya sería mayor porcentaje en valenciano en muchos centros, porque a menos no va ninguno. José, con respecto a esta pregunta con la que hemos abierto el programa, de cuál es la situación del idioma castellano, lo ha explicado muy bien Asun, me imagino que coincides en parte o en su totalidad. Mi pregunta para ti como docente, experto, como persona que ama su profesión con pasión y que la vive intensamente, ¿por qué crees que se produce esta asimetría entre aquellas personas que aceptan de buen grado que sus hijos sean escolarizados en el idioma materno porque es valenciano y, sin embargo, secuestran, impiden, están en contra de que los niños castellanoparlantes puedan tener los mismos derechos que los valencianoparlantes?
Sí, la verdad es que, bueno, suscribo todo lo que ha dicho Asun y efectivamente, por un lado, o sea, este porcentajes que, bueno, en principio pues parecía que iban a ser, bueno, pues algo equitativo, pues acaba siendo cada día más del lado del valenciano, ¿vale? Se ha ido haciendo de forma progresiva, arrinconando el español. La verdad es que además se ha hecho de forma arbitraria, es decir, da igual y lo que la clase sea, el idioma materno que tenga, sino que vamos a llegar a este objetivo y el año que viene va a ser más. Da igual los alumnos, las necesidades que tengan, las dificultades que encuentren, porque en realidad la importancia se pone en el idioma, no en el alumno, ¿vale? Que sería como debería de ser. Claro, los alumnos, a tu pregunta, se encuentran en una indefensión total, es decir, es muy claro, cuando llega al centro y te dice, tiene que ser este porcentaje, tienen que ser estas asignaturas, los padres, aunque, bueno, pues algunos de ellos pues levantan la voz y encuentran en Hablamos Español o idiomas de educación su apoyo para poder reivindicar sus derechos, sí que es verdad que cuesta mucho, porque realmente es el centro, es como, bueno, el centro es la institución y enfrentarte a la institución que además acoge a tus hijos, la institución que acoge y con los que tus hijos están prácticamente toda la mañana o una gran parte del día, pues enfrentarte a esa institución pues no es plato de buen gusto. Y muchos padres aceptan algo que claro, saben que no es bueno para ellos, porque bueno, los alumnos tienen su idioma materno en español y sin lugar a dudas el primer aprendizaje es en la lengua materna y los resultados así lo demuestran. Efectivamente, vamos a tocar un punto principal que afecta a muchos padres y quienes lo padecen son muy conscientes de ellos y lo sufren con dolor. Esta ley está provocando dolor en muchos padres que tienen niños con discapacidad, niños que a lo mejor no tienen nivel de producción o productividad según qué asignaturas y que se les está obligando al doble esfuerzo de tener que aprender un idioma que no es el idioma familiar, el idioma con el que han crecido en la familia. Entonces, ¿qué consecuencias tiene esta situación? ¿Cómo lo vivís los profesores y las asociaciones cuando os llega un padre diciendo mi hijo tiene una deficiencia auditiva, no habla bien el castellano, tiene problemas para identificar los fonemas, para reproducirlos y escribir, aprender a escribir y a leer? Estos padres, lo que me han contado a mí es que sufren mucho, este sufrimiento lo ven también en sus hijos y es algo muy pernicioso. Los políticos y los legisladores no son conscientes de ello. ¿O creéis que sí? ¿Los tenéis de vuestra parte cuando les trasladáis este dolor? Bueno, nosotros, por la experiencia de las personas que contactan a nuestro grupo de quejas y denuncias, para nosotros esto es una imposición política totalmente, que lo que quieren es utilizar la lengua como arma de división entre unas personas y otras. Entonces, aquí no vale la pedagogía ni lo que necesitan las personas en sus derechos, ni se tiene en cuenta, por supuesto, el daño que está haciéndole a algunos niños, sobre todo los de necesidades especiales, que necesitan una lengua para poder integrarse lo mayor posible a la sociedad. Entonces, hay niños y casos que nos han llegado a nuestro equipo de denuncias con informes de neurólogos que les aconsejan que no haya un cambio de lengua. Sin embargo, los centros les imponen un plan lingüístico como si aquí todos fuésemos trazados con el mismo patrón y no hay excepcionalidades. Entonces, la humanidad se está perdiendo porque aquí hay un objetivo y es político y la lengua es la herramienta con la que utilizarlo. Entonces, no hay consideraciones con estos alumnos. Luego, en el resto de alumnos, pues siempre ha habido alumnos de 6 y alumnos de 10. Algunos probablemente no les esté afectando esta imposición lingüística, pero a la gran mayoría sí, porque había alumnos con su lengua materna que no conseguían llegar a objetivos de la asignatura más difícil como matemáticas o historia o biología, física y química. Entonces le cambias la lengua y le estás creando una frustración absoluta a ese niño. ¿Qué pasa? Que las familias se ven desesperadas porque si no tienes un recurso económico, que es lo que pasa a la mayoría de familias que están en la pública, que no pueden llevar a sus hijos a centros privados o concertados para esquivar
que puedan seguir aprendiendo en su lengua materna y no tienen un recurso económico para pagarles una academia, se ven abocados al sistema y el sistema no les está dando soluciones. Luego hay centros que de verdad, hay profesores que están teniendo consideración con los alumnos, pero hay otros que no están teniendo absolutamente ninguna. Y luego en los planes lingüísticos realmente se forzaba durante esos 4 años a ir a una progresión mayor, pero eso incluía las comunicaciones, la rotulación en los centros, las facturas que tienen internamente los centros que se les da a veces a las familias cuando compras algo. Todo lo que tiene que ver con la información que se traslada a las familias y al alumnado, se quiere que solamente sea en valenciano. Y eso afecta a las leyes actuales. Y les haces una reclamación haciendo pasar a un calvario al padre valiente que se atreve a hacerlo porque hay miedo al señalamiento a sus hijos. Y la respuesta es, nosotros tenemos directrices, la lengua propia es el valenciano, y intentan disuadir incluso a las familias, citándolas a la reflexión, a reuniones, o sea, buscan la forma de coartar hasta a los padres. Imaginarse los alumnos, realmente están en manos del profesor o del director que tenga consideración o que no, nada más. No se tiene en consideración nada de estas personas, ni a los alumnos ni a las familias. En el caso de José Tomás, que es docente, Sí. quizás nos puede decir algo de cómo se vive desde la otra parte. Es decir, ¿están siendo algunos profesores, no todos, algunos profesores manipuladores estratégicos al servicio de los políticos? Sí, a ver, hay de todo. Es decir, yo creo que en general los docentes y la verdad por mi experiencia siempre pues, buscan lo mejor para el alumno. Pero sí que es cierto, y eso sucede en todos los sitios, y de alguna forma es normal que una persona pues tiene unas ideologías y me acuerdo de una frase que dijeron, dice, bueno, todos tenemos apéndice, pero algunos tienen apendicitis, ¿no? Que es un poco ese exceso de ideología. Y en mi opinión, los profesores hemos de ser neutrales en ese aspecto. Es decir, la ideología no la dejamos en nuestra casa. Y la mayoría de los profesores lo hacen. Pero claro, hay veces en las que uno pues, tiene apendicitis y esa apendicitis la traslada al centro y claro, ¿qué sucede? Pues que, bueno, se está tan focalizado en su ideología que no ve lo que tiene alrededor. Entonces, y lo hace por bien, es decir, él desde su perspectiva es lo correcto, ¿vale? No hay, la mayoría, yo por mi experiencia no hay maldad de querer hacer, desde su perspectiva, pero no es para mí el cómo debe ser un profesor, ¿no? El profesor ha de ser neutral y de hecho hoy lo comentaba con mis hijos y lo decía un profesor, dice, mira, hoy hemos hablado de política y el profesor, me decía mi hija, dice, estoy muy contenta porque nos ha planteado los pros y los contras y lo ha hecho súper bien, de forma muy neutral. Y me ha encantado la clase. Entonces, claro, eso es como para mí, yo creo que en general todos los profesores opinamos y estamos en esa línea. Efectivamente, cuando hablabas, mira, para mí, los alumnos son lo primero. Es decir, yo tengo pasión por los alumnos. Son mi debilidad, sin lugar a dudas, ¿vale? Y todo el trabajo que he hecho siempre es, fíjate, incluso nos dieron un premio en mi centro, fuimos primer centro educativo a nivel nacional, los premios Miguel Hernández, y el trabajo que hicimos fue darle la vuelta a la educación para poner en el primer lugar las necesidades del alumno. ¿Qué necesita el alumno? ¿Qué necesita mi alumno? Y bueno, por ahí el estudio que hicimos fue el alumno, nuestro alumno adulto, yo trabajo en una escuela de adultos, buscaba encajar en el mundo laboral. Entonces la pregunta fue, ¿cómo podemos hacer que nuestra educación ayude a esa necesidad del alumno? Pero para eso hicimos un estudio y los alumnos respondieron, un estudio además, hicimos varios, uno en nuestro centro, otro en centros de la provincia de Alicante, y el foco ha de ser el alumno. Los alumnos con necesidades educativas especiales todavía más, es decir, más aún. Y sí que es verdad que claro, los padres sienten mucha indefensión en ese aspecto. Y me parece muy interesante, y sería muy interesante, porque el comprobar efectivamente hasta qué punto esto está afectando. Porque la mayoría de los padres dicen, venga, pues hacemos lo que se pueda, tú haz lo que puedas, intentan no llamar mucho la atención, pero el problema y el retraso que el alumno sufre está ahí.
y muy pocos lo valoran. Hay algunos estudios muy interesantes y habla un poco de lo que tú comentabas, es decir, los perjudicados son los alumnos con rentas más bajas, ¿vale? Porque los padres y las familias que tienen rentas altas, pues tienen la facilidad en general, ¿vale? Estos son estudios que se hacen y, bueno, es una media general. Pues tienen los recursos para poner el apoyo, para incluso en la propia casa poder ayudar a su hijo. Pero claro, ¿y qué pasa con los padres que no tienen esos recursos o esa capacidad? ¿Vale? Esos son los padres que más perjudicados, o los alumnos que acaban siendo más perjudicados por este sistema tan pernicioso de poner la ideología por delante de las necesidades del alumno. Vamos a ir al apartado de soluciones, pero antes quiero mencionar que el informe PISA en Cataluña hace referencia a lo que estáis comentando, es decir, aquellos códigos postales que pertenecienten a zonas, a barrios con rentas más bajas, son los que están teniendo peores resultados en los índices de escolarización y aprendizaje en Cataluña. Cataluña no se puede estudiar en castellano, ni por activa ni por pasiva, y todo es inmersión, inclusive ahora desde en las guarderías. Es decir, que un niño con lengua materna en castellano es como si viviera en un país extranjero, que es lo que pretenden hacernos creer, y estos niños se van a ver perjudicados siempre, siempre, los de rentas más bajas. En el apartado de soluciones, ¿qué propuestas? Y quisiera, aprovechando que tenemos a José Tomás aquí, una pregunta que es dura. La pregunta que te voy a hacer es dura, José, porque sé que eres docente y te pongo en un aprieto, pero en la medida que puedas te agradecería que respondieras con la máxima, bueno, con la máxima sinceridad de que seas capaz, ¿no? Sin perjudicar a tus compañeros. Hay profesores que tienen que cumplir la ley, por eso voy a ir ahora al apartado de soluciones. Pero con la ley que tenemos ahora, todo buen ciudadano, demócrata, tiene que cumplir con esa ley, a pesar de que esa ley esté causando dolor, sufrimiento y retraso en los alumnos. ¿Cómo hacen aquellas personas que éticamente consideran esto una tensión insufrible entre la obligación a cumplir la ley y el deber y la obligación de deberse a los alumnos? ¿Cómo resuelven esta situación? Ponme un caso, un ejemplo del día a día concreto. Pues mira, depende, la verdad, yo te voy a decir que depende del centro, ¿vale? Hay centros en los cuales la directiva pues entiende que el foco y la importancia de estar en el alumno, y hay profesores que trasladan, pues mira, este grupo pues no es posible dar la clase en valenciano, ellos tienen un nivel muy bajo, si no podemos avanzar, se quedan muy retrasados. Y dice, bueno, pues buscamos llegan a un acuerdo, ¿no? De alguna forma, pues dicen, pues vamos a darlo los materiales están en valenciano, pero la damos en español. Bueno, pues buscan una solución, algo que sea razonable. Pero si el equipo directivo y tiene la intención, y lo que hablamos de la apendicitis, de que sea en valenciano, pues no, dicen, no, esto tiene que ser así y no tienes más remedio que hacerlo. Y el profesor, pues, ha de hacerlo. O sea, no, a ver, la mayoría de los profesores intentamos cumplir, ¿no?, con lo que el equipo directivo manda, ¿no? Y porque, bueno, pues ellos tienen la responsabilidad de organizar el centro y hay una jerarquía en la administración. Esa jerarquía, hay unas leyes en la administración y los profesores nos debemos a las leyes, la mayoría de los casos. Y bueno, puedes hacer excepciones cuando el equipo directivo, pues bueno, pues de alguna forma entiende esas necesidades del alumno y realmente vive su labor docente desde la vocación. Pero pueden haber otros centros, y hay otros centros en los que desgraciadamente pues está por encima mis creencias que los valores que tengo como docente, ¿no? Que es poner en el punto más alto y en el foco a mi alumno. Me gustaría saber que, ya que lo has expuesto de una forma tan clara, y que por lo menos nos queda el consuelo de que la mayoría de los profesores pues tienen esa conciencia de priorizar
las necesidades del alumno y tratar de compatibilizarlas con la ley para cambiar las leyes. ¿Qué propuestas se han hecho para solucionar esta situación desde Hablamos Español? Que creo que tenéis una propuesta diferente a la de idiomas y educación, pero que básicamente coincidís, ¿no? Hablamos de bilingüismo como propuesta de solución o como libre elección de lengua que pueda ser ejercida por los padres. Los padres elijan cuál es la lengua de enseñanza que quieren para sus hijos. Empezamos, Asun. Así es, Pilar. Me gustaría matizar una cosita que se me ha quedado antes en el tintero. Claro. A ver, realmente, aparte de las familias que no tienen recursos económicos para reforzar a sus hijos, en este momento, por ejemplo, en las zonas castellano hablantes, hay alumnos que no tienen ni han tenido en su vida, en todo el sistema educativo, el valenciano ni siquiera como asignatura, ya que podían pedir la exención. Estos alumnos que ahora están a finales de la ESO o en bachillerato, necesitan una nota para conseguir poder optar a los estudios que ellos quieren. Ahora les han implantado un 25% de asignaturas en valenciano que les va a bajar la nota. Estamos hablando de que con las dos lenguas oficiales en la Comunidad Valenciana hay alumnos que están pudiendo estudiar en su lengua materna y otros no. Es una discriminación tan absoluta que criba la posibilidad de unos y de otros. Unos lo tienen más fácil porque el contenido y todo el aprendizaje va en su lengua materna y los otros están haciendo un sobreesfuerzo. Esa es una de las repercusiones que nosotros también vemos muy sangrantes, que nos parece muy discriminatorio porque no se les da la igualdad de oportunidades a unos alumnos y a otros. Pues, siendo las dos lenguas oficiales, hay una que está dando ventaja con respecto a otros alumnos. ¿Que hay españoles de primera y españoles de segunda? Esto nos parece muy grave, porque es el único país del mundo, yo creo, donde no se puede estudiar en español o se reduce al mínimo por ciento. Y sobre las propuestas de Hablamos Español desde que nació defiende la libertad de elección de lengua. Para nosotros es vital que sean las familias las que puedan elegir en qué idioma estudian sus hijos. Aquí en la Comunidad Valenciana tenemos el español, tenemos el valenciano como lengua cooficial. Pues que sean las familias las que lo elijan. El español es la lengua oficial de todo el territorio nacional y además la segunda lengua más hablada en el mundo. Tiene que tener su espacio. Luego, habiendo dos líneas educativas íntegras y puras, donde exista la asignatura contraria, es decir, la línea de español con la asignatura de valenciano o la línea de valenciano con la asignatura de español. En el resto, bilingüismo, cartelería en las dos lenguas, señalización en las dos lenguas, pero que sea efectivo y real, porque se nos está vendiendo que se quiere implantar la cooficialidad y no es real. La mayoría de calles ha desaparecido el vocabulario en español. La mayoría de cartelería que señaliza dónde está un ayuntamiento, dentro de las bibliotecas, todos los directorios, está solo en valenciano. Las señales de tráfico, las rotulaciones. A nosotros nos llegan imágenes de muchísimas personas que en los centros de salud y demás, las campañas publicitarias, todo se enfoca en una única lengua. Y estamos en Cataluña. Es lo mismo que Cataluña. Inmersión total, aunque lo quieran disfrazar como inmersión lingüística. Nosotros presentamos una ILP en las Cortes Valencianas que recogimos casi 4 veces más las firmas que se nos exigía, se nos pedían 10.000, recogimos 38.605, donde la mayoría de valencianos queríamos la libertad de elección de lengua. Fue una etapa muy complicada porque salíamos de una pandemia, donde además se nos exigía a los fedatarios, personas que podíamos recoger esas firmas, hacerlo de forma manuscrita y haber pasado previo registro, que te habilitaran como fedatario ante las Cortes Valencianas en un señor que te habilitaba para ello. Entonces, se podían haber recogido quizás el triple, pero con un final de pandemia y con esas medidas de seguridad COVID tan exageradas, conseguimos 38.605 firmas. Llegamos a las Cortes, las presentamos. Había un pequeño problema con el reglamento de las Cortes Valencianas que no dejaba que fuese la propia asociación la que expusiera su ley y la debatiera ante el resto de grupos parlamentarios. Parece ser que se pudo resolver gracias a la propuesta de un partido, que era Vox, el que propuso que se pudiese modificar ese reglamento. En apoyo de Ciudadanos, Vox y PP se llevó adelante y estamos en esa fase de espera, que no sabemos por qué no ha salido ya el debate,
vemos que nos vienen elecciones próximamente y bueno, pues parece que hay algún inconveniente en que esto salga antes de las elecciones, que es lo que nosotros nos temíamos. Y nos gustaría, porque para nosotros es la solución, que las familias elijan en qué lengua quieren que sus hijos estudien y la tengan como vehicular y que el resto sea bilingüismo. Bueno, pues hagamos, ha quedado clarísimo también en esta ocasión. Asun nos lo explica de maravilla. Y José, vamos a hacer uso de la dialéctica aristotélica y de la neutralidad que enseñabas a tu hijo. Y vamos a ver los pros y los contras de la libre elección y de la propuesta de bilingüismo que lleváis como solución en idiomas y educación. A ver, en realidad en idiomas y educación nosotros nos decantamos más por la libertad de elección Ah, de bien, lengua. bien. Sí, sí, coincidimos casi que con hablamos español. De hecho, nosotros hicimos una plataforma que es Plataforma por la Libertad de Elección de Lengua Sí, Vehicular y bueno, con el decreto de 2017 hicimos un crowdfunding en el sí. cual conseguimos recursos, contratamos a abogados y bueno, presentamos alegaciones a ese decreto y se tumbó. Fueron nueve asociaciones, organizaciones que presentaron alegaciones y se tumbó. Luego salió la ley. Bueno, pues al final ya aprendieron un poco lo que se podía hacer, lo que no se podía hacer. Es la ingeniería legislativa, ¿no? Tienen su idea y tienen sus profesionales detrás y lo organizan todo para conseguir sus objetivos, ¿no? Que acaban siendo objetivos ideológicos, más que objetivos pedagógicos. Y bueno, nosotros, bueno, comentaba, y es muy curioso también, efectivamente, lo que comentaba Asun, que es una paradoja en las zonas castellanohablantes que pueden pedir la sección, pero están obligados a dar un 25% de las clases en valenciano. Eso no tiene ningún sentido. Y, o sea, eso es un poco lo que muestra la ley, ¿no? Es decir, la ley no está hecha para el ciudadano, sino la ley está hecha para tener más votos, para cambiar el pensamiento de las personas, porque al final ¿quién cogió la cartera de educación en la Comunidad Valenciana? ¿Vale? El Partido Nacionalista. ¿Por qué? Bueno, porque tiene una intención relacionada con modificación de la ideología y el pensamiento de los ciudadanos, no la neutralidad que hablábamos. No, pero Bueno, sin embargo, la neutralidad viene de la mano de una iniciativa reciente de la que quisiera que nos hablaras, de Escuela de Todos, porque os habéis coordinado entre las asociaciones sí, y entre ellas hay, digamos que para tener un denominador común y poder tener más fuerza y que los políticos de una vez pues, os vean, os hagáis visibles. ¿Qué es en esta iniciativa de Escuela de Todos? El denominador común puede ser una propuesta de que se acepte por lo menos el bilingüismo y con la idea final de que a lo mejor la libre elección de lengua sea posible en un paso más allá, ¿no? Adicional. sí. ¿Cómo os habéis coordinado entre las asociaciones que defienden este cambio de leyes en la Escuela de Todos? Efectivamente, nosotros en idiomas y educación y un poco lo que sentíamos las diversas asociaciones que trabajamos en estos ámbitos de la lengua en el mundo educativo, pues bueno, pues trabajamos de forma individual, de forma muy dispersa y a veces estamos repitiendo el mismo trabajo en 5 o 6 asociaciones. La idea era unirnos, ¿vale? Aunar fuerzas, crear sinergias y de hecho, este sábado, vamos, será la presentación de Escuela de Todos nacional, ¿vale? Escuela de Todos surgió en Cataluña, un poco, bueno, pues intentando contrarrestar ese peso, ese rodillo nacionalista que hay allí. Y sí que es verdad que en un último momento se dieron cuenta de que el problema de las lenguas, el problema de la instrumentalización de las lenguas en el mundo educativo es un problema nacional. No es un problema de una región o de otra, es un problema nacional. Y tiene que tener una actuación nacional. Y entonces, bueno, pues abrieron las puertas a que otras asociaciones entraran. Y claro, al entrar asociaciones con diferentes puntos de vista, pues claro, surge pues, el debate y la búsqueda de consensos, como dices. Pero también hay que tener empatía en algún sentido. Nosotros, como te comentaba, somos aquí en Idiomas de Educación, la idea fundamental es que los padres tengan libertad de elección, libertad completa de elección lengua. Que también he de decir una cosa es tener libertad, bueno, dos cosas.
y una es poder ejercitarla. Claro. Que se dice, no, tenéis libertad, pero luego no la puedes ejercitar. Esa sería la primera, libertad de elección efectiva. Pero luego hay otra cosa, que es que tú puedes tener libertad de elección, pero si para entrar como funcionario te obligan a tener un requisito lingüístico, entonces ya no hay libertad. O sea, eso no es libertad, porque si eliges, pues bueno, yo elijo una línea en español y luego me piden un control, pues el poder utilizar otra lengua para poder acceder a una función pública, entonces no estamos en igualdad de condiciones, entonces ya no hay libertad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En Cataluña la situación es muy sangrante. Es decir, allí el control del nacionalismo es muy potente en la administración pública y el pensar en que pueda haber libertad es algo tan lejano que ni se lo plantean. Es decir, nunca llegaremos a tener libertad. Fijaros, o sea, en Cataluña es tremendo lo que hay. Yo cuando me comentan las situaciones que viven, yo me pongo en su lugar, yo digo, yo no sé cómo vosotros tenéis la fuerza para seguir luchando, porque aquello es tremendo. Entonces ellos sí que es verdad que el tema de la libertad no lo ven porque nunca, o sea, la administración, o sea, el poder ya no está en el ciudadano que vota por unas leyes. El poder está en la administración y quien está en la administración y administra es el que tiene realmente el poder. Y si no da una libertad efectiva, aunque la pidas, no te va a llevar a ningún sitio. Entonces ellos hablan más de bilingüismo, intentando hacer un hueco al español, que tenga un hueco, pero y tampoco es alguna petición descabellada, porque vivimos en España y excluir el español del España. Tú imagínate excluir el francés en Francia, o el inglés en Inglaterra, no tiene ningún sentido. O sea, a quien se lo digas no se lo cree. Es decir, ¿eso está pasando en España? Pues sí que está pasando. De hecho, nosotros en Escuela de Todos, cuando hubo la sentencia del 25% del Tribunal Superior de Justicia de Generalitat de Cataluña, y dijeron, bueno, al menos tiene que haber un 25%, que decían los jueces, pues la Administración de Cataluña, ¿qué hizo? Ni caso, ni caso. Entonces, bueno, desde Asociación por la Escuela Bilingüe y Escuela de Todos, pues fuimos a Bruselas, al Parlamento Europeo, dijimos, en España no se cumplen las leyes, no se cumplen las sentencias judiciales. Y bueno, pues ahí hubo un momento, un impasse, que bueno, en Cataluña se dijo, no, nosotros intentaron sacar un artificio legislativo, pero al final tuvieron que aceptar y decir públicamente, nosotros cumplimos el 25%, cosa que no es así. El 25% no lo están cumpliendo, pero tenían que decirlo, porque desde Europa se estaba diciendo, oye, ¿qué sucede en Cataluña que no se cumplen las sentencias judiciales? Pues no se cumplen. Entonces ellos abogan más por el tema del bilingüismo para llegar a ese equilibrio. Al final, bueno, pues nosotros en Escuela de Todos nos posicionamos en una posición, digamos, común, que es la biculera del español. Es decir, que un alumno que quiera estudiar en español tenga derecho a hacerlo. Esa es la clave. Nosotros nos centramos en la lengua materna. ¿Cuál es la lengua materna del alumno? Y lo mejor para el alumno es la lengua materna. Estudiar los primeros años en su lengua materna. El tener en cuenta las necesidades del alumno, tener en cuenta las necesidades de los alumnos con dificultades de aprendizaje. Esos son principios fundamentales de Escuela de Todo. Y luego otra cosa, hacer que la libertad sea efectiva, es decir, la eliminación del requisito lingüístico. Fundamental. Pero antes de que se nos olvide, has mencionado que habrá una conferencia de prensa el próximo sábado 25 de febrero y va a ser en el Auditorio Centro Cultural Clara del Rey de Madrid. Así que pido a mis colegas de profesión, a los comunicadores, que sean sensibles a este tema, que acudan al Auditorio Centro Cultural Clara del Rey
de Madrid y apoyen a estas personas que ceden su tiempo, su dedicación, son ciudadanos comprometidos que tienen que dedicar muchas horas a su trabajo, a su familia, igual que todos nosotros, pero que todavía encuentran algún momento al cabo de la semana para dedicarse y comprometerse con una causa justa como es esta. Así Bien, es. pues también quisiera comentaros, bueno, quisiera daros las gracias y hacer mención a una de las personas que lleva tantos años en la lucha, que se llama Ana Losada, que es de la Asamblea por la Escuela Bilingüe, y desde aquí le mandamos un abrazo, igual también a Gloria Lago, de Hablamos Español, y también a Alberto, de Idiomas de Educación, que nunca ha dejado el testigo de luchar, igual que Asun Núñez, igual que José Tomás, en nuestra provincia, porque se reconozcan los derechos de los alumnos hispanohablantes o castellano hablantes, como queráis. Bien, pues quisiera daros un minuto a cada uno de vosotros para decir algo que se os quede en el tintero y que no quisiera... pero no quisiera que se me quedara a mí en el tintero tampoco, que quiero emplazaros a acudir a un siguiente programa de Living in Alicante con uno de los representantes o los diputados de Vox y un representante o diputado de Partido Popular de Alicante. Pues ya sabemos que Valencia no tiene mucha sensibilidad con Alicante con respecto a este tema, pero os invito a vosotros dos y espero que acudáis cuando tengamos concertadas las citas con estos dos políticos, que no queremos que se nos escabullan antes de las elecciones, de darnos respuestas concretas de lo que van a hacer con este tema. Así que os emplazo. Encantado de poder estar. Un minuto a cada uno para cerrar el programa. Pues nada, nosotros seguimos animando a las familias a que ejerzan su derecho a usar el español, a reivindicarlo allá donde esté. Desde Hablamos Español siempre defenderemos la libertad de elección de lengua, porque es la propuesta que tienen muchísimos países con varias lenguas cooficiales, que además respeta totalmente el Tratado de las Lenguas Minoritarias. Y para nosotros, respeto la propuesta de Escuela de Todos, respetamos totalmente otra posición distinta a la nuestra, y cuanto más gente se sume a la lucha, mejor para la causa. Pero creemos que si cedemos en porcentajes, no se va a conseguir la libertad absoluta. Y nosotros queremos llegar a esa libertad efectiva, como dice José Tomás, y esa es nuestra propuesta. Libertad de elección de lengua. Ha quedado claro. José Tomás, tu minuto. Muy bien, pues nosotros ese trabajo que hacemos y desde estamos haciendo desde Escuela de Todos es buscar un encaje, ¿no? Ese encaje lingüístico en el sistema educativo, y para ello estamos organizando, el primer acto que organizamos Escuela de Todos es una jornada de docentes que haremos en Alicante, ¿vale? Ya casi que doy un poco adelanto la primicia que iba a ser el sábado, pero bueno, jornada de docentes para el 24, viernes 24 y sábado 25, en la cual vendrán ponentes, hablarán sobre la situación lingüística que hay en diferentes comunidades. La idea es tener una perspectiva global en España y qué soluciones se pueden ir planteando y concretando para poder dar respuesta a las necesidades de los alumnos y poner el alumno en el foco principal del sistema educativo. Esta jornada, muy bien. ¿Dónde va a ser, José Tomás? Pues la vamos a hacer en Alicante. La ubicación está casi, tenemos 2 o 3 sitios que estamos un poco terminando de cerrar, ¿vale? En el momento en el que esté ya disponible, pues aparecerá en la página web de Escuela de Todos, de Idiomas y Educación también, y las personas que estén interesadas pueden inscribirse. Si hay alguien que quiera pedir información en el correo electrónico de la página web, tanto el de Idiomas y Educación o el de Escuela de Todos, pueden preguntar y se les pasará información. Y es una jornada que queremos que sea abierta a toda la comunidad educativa, no solo a los docentes, ¿vale? Los docentes son los que imparten la formación, la educación, pero los padres y los alumnos tienen mucho que decir también y tienen las puertas abiertas en estas jornadas. Muy bien, pues avisamos también a padres
que estén interesados en ver cómo los docentes debaten sobre esta cuestión. Lo hacen siempre de forma muy pedagógica, de forma que los entiende todo el mundo, así que los invitamos. Hoy viernes, será hoy viernes por la tarde, ¿a qué hora? Las jornadas. Sí. Sí, las jornadas serán el 25, empiezan sobre las 4 de la tarde con la recogida de acreditaciones. El sábado es 25. Sí, exactamente. Perdón, viernes 24. Sí. Hasta las 8 aproximadamente, y el sábado sería de 10 a 2 aproximadamente, Bien. por la mañana. ¿En qué lugar? Pues la ubicación ya te me digo, lo has dicho, que es en tienen que Alicante, acudir. seguro, Sí, en Alicante, sí. provincia de Alicante, puede Muy ser bien. ciudad de Alicante o algún municipio de alrededores, pero queda por concretar, porque bueno, estamos buscando un buen auditorio para este primer evento. Queremos que sea un sitio especial, un sitio en el que la gente se sienta a gusto y crear un buen espacio de diálogo, ¿vale? Nosotros hablamos de diálogo, de escuchar a los demás y de encontrar entre todos la mejor solución posible Muy bien. a este conflicto. Queda poquísimo tiempo, así que corran raudos y veloces a las páginas web de Idiomas y Educación para enterarse. ¿También hay plataforma en el foro de profesores? Pues, perdón. foro de docentes, pues ellos también, bueno, forman parte de Escuela de Todos, ¿vale? Y la verdad es que sí, ellos tendrán su enlace a Escuela de Todos, y yo creo que se centralizará todo en Escuela de Todos, donde ahora mismo la página web está ya pasando, porque está Escuela de Todos Cataluña y pasará a ser Escuela de Todos Nacional, que es la idea y el proyecto que tenemos entre manos. Y no quedarnos solo en esa jornada. Nuestra idea es seguir sumando, seguir creando. Esta jornada es la primera jornada, pero yo aspiro un poquito más adelante el crear un congreso Sí. en el que se debata de forma profunda, de forma sosegada, con personas y profesionales del mundo educativo, pedagógico y padres también. Nosotros damos el micro, damos voz a los padres y a los alumnos para que también nos cuenten su situación, y a partir de ahí podamos crear y transformar para mejor la sociedad en la que vivimos. Muy bien, pues congreso, posible convención en un futuro, en un primer lugar este fin de semana, una especie de foro, un encuentro, una rueda de y prensa. por favor acudir a la página web de Idiomas y Educación, de Escuela de Todos. Allí encontraréis exactamente el lugar donde se va a celebrar. Bien, pues vamos a tener que ir despidiéndonos. Hemos llegado al final del programa por hoy. Pero este problema del que hemos hablado no se acaba aquí. Todos hemos de aspirar a una sociedad mejor, donde padres y familias no tengan que soportar leyes hechas sin pies ni cabeza. No dejen de visitar las webs, por favor, de estas asociaciones, y habrán dado un gran paso en la defensa de sus derechos como ciudadano. Derechos que queremos iguales para todos. Ese es el marco. Que no haya asimetrías. Gracias a nuestros invitados por esta interesante y esclarecedora entrevista y por dedicarnos su tiempo. Gracias, Asun y José Tomás. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a vosotros por darnos voz. Sí. Hasta dentro de pronto. Nuestros micrófonos siempre a vuestra disposición. Gracias. Gracias. Chao. Un abrazo. Un abrazo.